Quería adelantar acontecimientos, un placer, y por otro dato adicional, Javier tuvo el apoyo y la deferencia de que la sede del Museo del Ferrocarril, que él dirige desde el inicio, fuese la sede de Tichy España, que no lo comentamos, y ya son más de 20 años, ¿no? 22 años creo que es la sede formal, la sede oficial del Tichy España, ¿no? Que era... Sí. Y bueno, gracias Javier y gracias también a Rafael, que nos han permitido dar este marco, ¿no?, introductorio general sobre el ítem, ¿no?, de este apartado sobre conservación, restauración y sostenibilidad en el patrimonio industrial mueble. Y ahora, como es objeto del apartado, que hablamos de metodología, de técnicas y prácticas de restauración, siempre en un contexto de sostenibilidad y también en el contexto que informa, ¿no?, los criterios que se pueden aplicar en determinados casos, vamos a proseguir las intervenciones de esta manera, en la cual tenemos dos salas. En la que nos ocupa, en la nuestra, tenemos el placer de contar con expertos de relevancia que precisamente van a seguir estos tres apartados en los temas de caso que van a plantear. En el primero, que es de David Rivera Pujol, desde el Museo... Rovira Pujol, siempre me confundo, ¿eh? No sé si... desde el Museo de las Aguas, ahí de Cataluña, que nos va a hablar sobre una recuperación sobre la máquina de vapor, en este caso en el museo, ligada a la estética y la funcionalidad, ¿no? Es la máquina Alexander y él nos va a desarrollar el tema. Posteriormente, aparte de David, intervendrán los amigos, como comentaba anteriormente, los colegas del Museo Nacional de Ciencia y Técnica de Cataluña, que también nos hablarán de un proyecto de conservación del Hospital de Cartró, donde hablaremos, y posteriormente también Julián, en un contexto de sostenibilidad, un caso de la prensa Komatsu, de una vida de 70 años, ¿no?, ahí en la Toyota, y creo que cumplen perfectamente, ¿no?, los ítems que marcan los tres apartados de conservación, de restauración y de sostenibilidad, en este caso del patrimonio mueble. Sin más preámbulo, la palabra a David, y nos va a hablar de la máquina Alexander, ¿no? No sé si ya va, sí, ¿no? Como ha dicho Miguel, muchas gracias por la presentación. Soy David del Museo de las Aigües. Voy a explicar el proceso. No hablo de restauración porque quiero explicar una cosa que va mucho más allá de la restauración, sino que es una recuperación de la memoria, no solo de una máquina, sino prácticamente de una empresa que fue absorbida por otra empresa y que a su vez fue absorbida por otra empresa, por lo tanto su memoria acabó completamente destruida. La empresa que la compró fue una tan famosa como la Maquinista Terrestre y Marítima, que actualmente es la Alstom. Por lo tanto, la Alstom poca cosa sabía de Alexander y cualquier otra cosa que se pueda parecer. Por quien no haya visto nunca el Museo de las Aigües, es un museo, como se ha dicho ahora, un museo de sitio. Estamos encima del acuífero de Llobregat. Un museo que en su momento, una central que en su momento impulsó el 80% del agua en toda Barcelona, una Barcelona en crecimiento, una Barcelona en expansión, y que actualmente por ahí pasa el 25% del agua para 3 millones de personas. O sea que es un museo, un sitio, un espacio clave para explicar el ciclo integral del agua en toda la región metropolitana de Cataluña. Aparte de los elementos patrimoniales, estos generadores que están en su sitio, en perfecto estado de conservación, o sea que es un ejemplo, un modelo a tener en cuenta, ¿no?, para un caso de éxito, en este caso de preservación. Hay otros espacios donde se hacen experiencias inmersivas, como este antiguo depósito, donde los que vayáis algún día a Cornellá, pues podéis ver aguas sonoras, una experiencia de sensibilización, y otros elementos más, diríamos, artísticos, como la reconstrucción de la cascada Gaudí, que bueno, fue un capricho en su momento. Pero bueno, no venimos a hablar de este conjunto maravilloso que seguro que muchos ya conocéis, sino de esta cosita que estaba ahí desapercibida, que es la máquina Alexander. Le llamamos estética y funcionalidad porque era una máquina que, como podéis percibir, era bonita, pensada ya en estética, con estas columnas clásicas, pero que se encontraba muerta de asco
y según una persona de alto poder en Cataluña, esta máquina no valía nada. Ojo, hemos tenido que contradecir a la persona que tiene cierto poder en Cataluña. No pasa nada. Aquí vemos la máquina, esta máquina Alexander tan bonita con sus columnas estética, ¿no? La estética que el señor Thomas Alexander quiso diseñar para mostrar pues, la revolución que implicaban todas estas máquinas, lo que iba a hacer esta máquina, transformar la vida de las personas abasteciendo una parte de la ciudad de Barcelona. Pero poca cosa se veía. Incluso aquí se ven unas piedrecitas por aquí. Fue la primera intervención que se hizo. ¿Qué le pasaba a esta máquina? Pues como estaba en la entrada de un parking, nadie le hacía puto caso. Y de eso, pues los jardineros dicen, si esto no tiene valor, pues lo primero es el césped. Vamos a regar la hierba a tope. ¿Qué hicimos? Bueno, jardineros, parar de regar, por favor, y ya veremos lo que pasa. Y me pusieron estas piedrecitas, por si acaso. Preventiva, la primera prevención, diríamos, la primera prevención. Pero bueno, yendo al detalle, ¿no? Aquí Violant ya lo vio porque vino a mirársela y dijo que estaba muy mal. Violant tenía razón, estaba muy mal la pobrecita. Pero bueno, aquí había ya corrosión, pérdida de elementos, y como no era un elemento patrimonial, y era, entre paréntesis, una mierda, como se decía en su momento, pues venga, un minio, el minio verde, minio verde, y ahí vamos acumulando capas y capas y capas y capas, y ya está. Y por si acaso, otra capa más, por si acaso. Y esto estaba, aquí había un elemento sujeto con unas bridas de estas, bueno, estas cositas que hacen los de mantenimiento. Pero, espera, aquí hay un vídeo que quiero mostrar, pero incluso en su momento alguien tenía su corazoncito. A ver cómo se puede hacer para mostrar el vídeo. Esto es un fragmento de un spot publicitario de la empresa en los años 70. Y de golpe sale esto, los pozos de Cornellà, una fuente de Wallace, y mi máquina. O sea, que quiere decir que en algún momento alguien apreciaba esta máquina, ¿no? Le daba valor, porque si no, no la habrían puesto en un spot publicitario de la empresa conjuntamente con otras cosas. O sea que, ya veis los cuadros con los presidentes, o sea que se le daba algún valor. ¿Qué pasó ahí? Pues que yo intuyo, que esta máquina se perdió su memoria. Concha Bayós en su libro sí que había hecho alguna mención, pero realmente en el corazoncito de las personas que tenían que mandar en la empresa, pues ya le habían perdido toda su memoria, ¿no? ¿Y qué pasaba en este contexto? Pues estamos en 2022, pues en un recinto industrial, la Central Cornellà es un sitio industrial donde ya pasan cosas, hay obras y se tienen que hacer muchas actuaciones. La máquina la veis allí situada en esta esquina de aquí, pues se tenía que hacer toda una obra en todo aquí, una expropiación del ayuntamiento, reubicar servicios, etcétera, etcétera. Y viene la chica de encargada de las obras y ¿qué hacemos con la máquina? Pues, ¿qué hacemos con la máquina? Pues vamos a desmontarla, la dejaremos tirada aquí en un rinconcito y ya Dios dirá, ¿no? O sea que había realmente y una vez desmontada y tirada allí, realmente lo que habría pasado con esta máquina no hace falta pensar mucho, pero su destino estaba escrito. Pues aquí empezamos desde el equipo del museo, que estamos en la otra parte, no producción, sino la parte más bonita, pues empezamos un proceso de intentar salvar al soldado Ryan, como se diría popularmente. Lo logramos, hago spoilers, sí, finalmente lo logramos. Lo logramos. ¿Qué hicimos primero? Pues una búsqueda documental. Aquí ya estamos interviniendo con la primera charla y la segunda. Lo primero, buscar. Vamos a darle valor a una máquina que no tenía ningún tipo de valor. En el archivo histórico tanto en el Archivo Nacional de Cataluña como en el archivo propio de la empresa había referencias a Alexander. Por lo tanto, digo, tenemos una pista, ¿no? Una foto. Digo, ostras, esta máquina está puesta en la central y se parece a la que tenemos allí. Ojo, ya es una pista. Otra pista, tenemos un edificio que se parece mucho a lo de los planos y le llamábamos de otra manera, le llamábamos edificio capilla. Ojo, spoiler, según el Manactec esta máquina también se llama capilla, o sea que es un sinónimo. Por lo tanto, van encajando algunas piezas, ¿no? Planos de sección de la máquina Alexander y Cornellà. Bueno, lo fácil, esta máquina la teníamos en Cornellà.
pero si miramos ya un poco más, ampliamos un poquito el foco, se parece mucho, pero hay cosas que no acaban de ligar. ¿Qué hacemos cuando no me ligan las cosas? Pues en nuestro museo tenemos la suerte de tener todo un grupo, ahora ya es mucho más amplio, ahora son unos 50 personas. ¿Y qué hago pues cuando tengo dudas? Pues tengo un grupo de WhatsApp, al final es lo mejor para la memoria oral. Ojo, quien quiera poner en marcha un proyecto de memoria oral, lo primero es hacer un grupo de WhatsApp y lanzar ahí preguntas. Lanzas preguntas y rápidamente tienes respuestas a todo, a todo. Hasta el meme de buenos días, también lo tienes si quieres. Pues vamos a preguntar al Consejo de Sabios, a los amigos del Museo de las Aigües. Respuestas contradictorias, A mí uno, me suena que sí, que ahí había habido una máquina, pero me dijeron los del taller que la habían tirado. Otro, hostia, esta máquina, sí, claro, era una bomba de achique por si se inundaba la central. Bueno, no cuadraba. Otro dice, le voy a preguntar a mi padre. Su padre tenía 102 años, el señor Andreu Valletbó. El señor Andreu Valletbó había sido jefe del taller mecánico y el señor Andreu Valletbó nos dio la pista definitiva de dónde podía haber venido esta máquina. Dijo, sí, la traje yo, de la Central Besós, que por los que conocéis Barcelona, está en la otra punta de Barcelona. Qué raro, de la Central Besós, ¿cómo puede ser de la Central Besós? Bueno, vamos a investigar un poquito más, pero nos están dando, puede que todos incluso tengan una pizca de razón, y si le vas mezclando historias, podría ser que incluso pues, la historia acabe ligando. Esto es la Etat Besós, ¿no? Me dijo, no, esto viene de esta planta de aquí. Pero, rascando un poquito más, se ve que allí en un rinconcito donde pone passeig, hòstia, no sé què pone, bueno, hay passeig fluvial del riu Besós, la fábrica de la Cacaulat, que antes era una fábrica de cervezas y ahora es de Cacaulat, o sea que el cambio vamos a peor. Ahí en el rinconcito había unos pozos de una comunidad de regantes que resulta que Aguas de Barcelona había comprado en los años 30. Bueno, dices, ostras, están pasando cosas. Y resulta que estos pozos de los años 30 los habían integrado en la Etat Besós. Para el bueno de Andreu Valletbó, estos pozos estaban en la Etat Besós. Por lo tanto, estaba en lo cierto. Andreu Valletbó dijo, fui a la Etat Besós y saqué la máquina esta y la trasladé en el parking del museo, de la Central Cornellà. Blanco en botella. ¿Y entonces la otra máquina qué es? Pues la otra máquina, no sabemos qué es, hay que investigar. Pues nada, no hay como volver al Archivo Nacional de Cataluña, Archivo de Barcelona, y empezar a buscar la historia de Alexander Hermanos y todas sus máquinas. Y por suerte mía, pues a veces hace falta suerte, había un catálogo publicitario donde había una máquina idéntica a la nuestra. Tenemos, por lo tanto, todos sus datos, tenemos toda la información y características técnicas de esta máquina. Ya tenemos todo aquello, ¿no?, para empezar una buena búsqueda. También vamos a mirar más cositas. Vamos a mirar a nuestros amigos de la Casa de las Aigües de Montcada. Tenemos una máquina Alexander también, es esta de aquí. La máquina Alexander de Montcada, de la Casa de las Aigües, está mucho mejor que la nuestra, es mucho más grande y además son dos. Pero bueno, tuvieron suerte que se reservaron allí, cerraron la puerta, la volvieron a abrir y la máquina se quedó allí. Otra máquina que estaba en la Torre de las Aigües del Besós, que está en la zona tocando prácticamente al litoral, también había una máquina Alexander parecida a la nuestra. Y finalmente vuelvo aquí, descubrimos que en la propia Central Cornellà, en unos edificios de finales de los años 90 del siglo XIX, también Aguas de Barcelona había instalado unas máquinas Alexander. Por lo tanto, esto nos lleva a reinterpretar, ¿no?, a redescubrir toda la historia de Alexander Hermanos, ¿no? Y nosotros, ahora desde el Museo de las Aigües, pues decimos que Alexander Hermanos fue una empresa protagonista de la revolución del agua en Barcelona, ¿no? Todo este proceso por lo cual se transformó el abastecimiento de agua
en Barcelona y que propició pues, el crecimiento de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que, en cierto modo, y aún no he hablado de restauraciones ni nada, pero estamos dando protagonismo a todo el panorama de máquinas Alexander. También fuimos a Manactec. De hecho, Mercè también nos ayudó mucho. Sí. O sea que, gracias. Y con todos estos argumentos, pues la clave de todo, don dinero. Don dinero, ¿no? Si aquí hay un principal mérito, estábamos en una empresa privada, que su objetivo, evidentemente, no es el de restaurar máquinas, ni el de tener un museo, ni nada de nada, sino ganar dinero. Pero conseguimos, dándole todo este valor, toda esta aportación, que en el corazoncito del presidente de la empresa dijera, pues voy a reservar una partida, pero sobre todo, que tampoco se entere mucha gente que habéis gastado el dinero en esto. También lo dijo. Pero bueno, nos dio el dinero. ¿Vale? Y nada, empezamos ya todos los procesos de restauración, análisis, valoración, y aquí sí que entran de lleno todo el equipo de restauración. También un equipo, porque la máquina, no olvidemos que se tenía que trasladar de sitio, un arquitecto para planificar su desmontaje, y aquí vienen la mejor empresa de desmontaje y movimiento de piezas, los Ramos, la mejor empresa que puede hacer cualquier cosa. O sea que sí, quien tenga necesidad que no debe contar con ellos. Y la desmontamos por partes y empezó aquí todo el proceso de restauración. Tuvimos que, ya se está acabando el tiempo, pues voy acelerando. Tuvimos que echar una gente que había en este almacén para nosotros, pero como veníamos de parte del presidente, todo estaba permitido. Ya veis cómo estaba, cómo quedó. Y ya después la parte de consolidación y la parte de reubicación en una parte del jardín industrial del Museo de las Aigües. Por desgracia, no se pudo poner en un espacio cerrado porque si no nos rompía un poquito el conjunto. Y después aquí hemos hecho aquellas cosas que nos gusta tanto, que es hacer 3Ds, y allá Pilar se ha ido. No, con Pilar ya sabes que nos gusta hacer exposiciones virtuales y estas cosas, pues también hemos hecho una exposición virtual de toda la máquina en Google Arts. O sea, mucho trabajo de divulgación, pero sobre todo de recuperación, no solo restauración, sino recuperación de la máquina Alexander. Y hasta aquí. Bien. A la siguiente comunicación, donde tenemos el placer de contar, ¿no?, con el equipo de trabajo que nos va a hablar sobre retos y estrategias de un patrimonio industrial efímero, además, ¿no?, como comentan en ese caso, ¿no?, que el Hospital de Cartró, en el marco del Museo Hidroeléctrica de Capdela, ahí en la provincia de Lérida, ¿no? Tenemos con nosotros a Violant Bonet, Cari de la Peña, Marta Freixa, Mercè Gual y Julia Cervera. Entonces, os dejo la palabra y nada, si veis que, o si veo, ¿no?, que el tiempo tal, os hago una pequeña señal, pero de momento todo va bien. Compartir, sí, por supuesto, sí, sí. Pero ya... ¿Hola? Sí, lo tengo encendido de aquí. ¿Ustedes con ellos, con los dos o con uno solo? Con uno solo, sí, porque si no nos vamos a ver. Así no es tanto follón. Muchas gracias. Con uno. Vale. Y posa la primera. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos, por tener la oportunidad de empezar a explicar este proyecto que para nosotros es realmente importante y bueno, yo creo que
va a dar que hablar el proyecto. Empezaré introduciendo la parte histórica, intentaré ser muy breve. La parte histórica, sí, la parte histórica de este es un bien mueble, inmueble, es una mezcla. De hecho, me ha gustado mucho el término prêt-à-porter, no sé quién lo ha utilizado, ahora no recuerdo, la primera intervención, porque es un patrimonio desmontable, que es un módulo modular, se podía montar y desmontar, está hecho de cartón y madera. Es de la empresa, bueno, tengo muy mala memoria, Christoph & Mark, y eran especialistas, una empresa alemana, que hacía construcciones modulares. Este tema ya se presentó en una TICI de hace unos cuantos años, Sigrid Remacha, y presentó este proyecto, cómo descubrió que existía todavía este hospital. El hospital está ubicado muy cerca en Cabdella, en Torre de Cabdella, y se construyó por la necesidad de ayudar, de dar servicio hospitalario a los 4.000 empleados, trabajadores que estuvieron construyendo la primera central hidroeléctrica de Cataluña y que pertenece y que está dentro del ámbito de Torre de Cabdella. Está en una zona muy aislada y los obreros necesitaban de un hospital porque si no, no llegaban a Barcelona si tenían algún problema. El hospital tuvo varias fases de ocupación. La primera era sanitaria, tenía electricidad, tenía agua y podían hacer pequeñas operaciones. Tenía 2 módulos, el módulo que nosotros llamamos sala de curas y la sala de cirugía para hacer pequeñas intervenciones. Fue construido en 1912 y fue muy útil en la Valle Vallfosca, durante la pandemia de la gripe española, en 1918. En los años 30, una vez ya termina la construcción, en los años 30 será reutilizada por la Guardia Civil y tendrá un uso continuado por la Guardia Civil como cuartelillo de la Guardia Civil. Está en una zona muy cercana a la frontera, bueno, después de una guerra civil, y tuvo este uso. En 1980, bueno, quedó en desuso. En 1980 los operarios de Copisa, que fueron los que construyeron la presa reversible, si lo digo bien, Stangento-Sallente, lo utilizaban como comedor, ¿vale? Ya tenemos una tercera ocupación. Y una última ocupación, que sería la gente del pueblo, que lo utilizaba como almacén y como iban a jugar cuando eran pequeñitos. Después ya lo veréis, ella se lo explicará mucho mejor que yo. Yo solo hablo de esta parte, introducción histórica, para que podáis entender dónde estamos. Actualmente, cuando aparece Sigrid Remacha, el año 2017-18, descubre no es que lo descubre, redescubre este espacio, que para la gente del pueblo era el hospital de cartón. Hablaban del hospital, para ellos eso es normal. Ella lo puso en valor, tuvo la suerte también de encontrar gente en el Museo Hidroeléctrico de Cabdella, con Eva Parisé, que se dieron cuenta enseguida que era necesario conservar este espacio, porque formaba parte de la historia del pueblo, muy importante, y de la industrialización y de la zona. Y también hubo muchísima sensibilidad, y ya hay todavía, Torre de Cabdella, el Ayuntamiento de Torre de Cabdella, que es un ayuntamiento muy pequeñito, pero que vio muy claro que tenía que tomar medidas para hacer una conservar este espacio y recuperarlo a nivel histórico, a nivel museográfico. Bueno. A partir de aquí, lo bonito de este trabajo es que se pone en contacto también con el museo, con UNACTEC, y a través de un equipo multidisciplinar y a través de un trabajo entre diversas entidades, museos del sistema, es decir, participan evidentemente el Museo de Cabdella, pero también está participando
el Museo Muli Paperé de Capellades, haciendo pruebas técnicas sobre el cartón, el Manactet, dentro del laboratorio de Conservación y Restauración al cual pertenezco, y después un equipo multidisciplinar en el cual hay Sigrid Remacha y Joan Reguant, que son arquitectos, las arqueólogas, la doctora Ana Pastor y Julia Cervera, y después un equipo de restauradoras, conservadoras-restauradoras, que requería de diversos especialistas de diversas especialidades. Tenemos a Violant Bonet, que es especialista en patrimonio industrial, pero sirve para todos, un poco es versátil. Tenemos a Marta Freixa, que por desgracia no ha podido venir, pero que es especialista en documento gráfico y jamás se hubiese imaginado haciendo patrimonio industrial, y en cambio está trabajando en patrimonio industrial. Caridad de la Peña, que es especialista en arte contemporáneo y también, bueno, es un poco parecido el tipo de conservación y restauración. Es un reto porque es único, tanto como edificio, como construcción, como bien mueble, pero también es un reto como conservadoras, restauradores, porque no hay ejemplos de restauración de este tipo. No hemos encontrado bibliografía de ningún tipo, es un únicum absoluto. Y ahora cedo la palabra a Violant. Gracias. Uy, disculpa. Bueno, como comenta Mercè, esta restauración plantea un reto desde la base, es decir, sabemos que no hay absolutamente paralelos ni como edificio ni como restauración de un tipo de construcción así. Pensemos que este edificio estuvo hecho para ser transportado, para ser desmontado, y por tanto todavía nosotras no entendemos cómo es posible que haya aguantado más de 100 años en estas condiciones. Pensemos que este edificio está en el Pirineo catalán, a 1.200 metros de altitud, con unas condiciones meteorológicas absolutamente adversas para un patrimonio tan sensible, ¿verdad? Estamos hablando de madera, estamos hablando de cartón. Ahora hablaremos un poquito de los materiales, y estamos hablando de unas condiciones absolutamente adversas para un tipo de material así, pensado para ser efímero, para ser trasladado a otro sitio, o incluso, como se había utilizado estos tipos de barracones en tiempos de guerra, para ser incluso quemado o destruido. Por tanto, es un reto absoluto. Entonces, yo os voy a hablar un poco del estado de conservación con estas condiciones que ya os digo, está además situado en plena naturaleza, con lo cual los agentes naturales también están interviniendo en esta obra tan sensible. Estamos hablando de materiales muy higroscópicos, es decir, que absorben muchísima humedad, con nevadas en invierno, con hielo, con lluvias encima, etcétera, etcétera, con temperaturas muy altas porque estamos a 1.200 metros de altitud, por tanto los ultravioletas del sol afectan muchísimo al cartón, sobre todo en la cara sur, y se produce un efecto que se llama hornificación, con lo cual las fibras se van deshaciendo y se va desintegrando el cartón. Por tanto, tenemos aquí una serie de condiciones naturales que son, pues bueno, que son importantes para su conservación. Este entorno natural también tiene otro tipo de agente de alteración, que son los animales, la fauna. Es decir, hemos encontrado, esto está fabricado por unos plafones de cartón, tienen una base, una estructura de madera de 5 centímetros con cartón a banda y banda, y esto produce un espacio en el cual se produce una especie de aislante térmico, en el cual dentro se meten los roedores, se pueden meter las aves, etcétera, etcétera. Por tanto, esto también es un factor de alteración, lo que es la fauna. Entonces vamos a hablar de lo que es el reto de descubrir la composición de este cartón. No es un cartón cualquiera, es un cartón fabricado además en Alemania. Entonces lo primero que tuvimos que hacer para afrontar la restauración es un proceso de investigación, a ver de qué cartón se trata, cómo está fabricado, cómo está hecho, porque ya os digo que no hay paralelos y no hemos encontrado ninguno. Así que invito a que si alguna persona de vosotros que andáis pues por el mundo, ¿no?, trabajando en patrimonio industrial o por cualquier razón conocéis algún otro ejemplo, porque sabemos que había centenares de ellos repartidos por todo el mundo, en Canadá, en América, en diferentes sitios de Europa, incluso en África. Por tanto, si alguna vez sabéis de algún ejemplo, porque nosotros no lo hemos encontrado. Reto número 1. Entonces, en esta investigación se ha hecho una investigación documental, estamos en ello porque estamos haciendo contactos con Alemania y otros sitios para que nos puedan
por si podemos encontrar patentes, información, etcétera, etcétera. Y también hemos hecho analíticas en laboratorios especializados en los cuales han intervenido algunas universidades, también algunas empresas particulares, para podernos dar información sobre cuáles son los materiales que componen este cartón. De hecho, de momento lo que se ha encontrado, yo no sé si se ve muy bien, igual lo voy a hacer así, no sé si veis, es que igual no se ve desde aquí, pero aquí se ve perfectamente una trama de fibras vegetales, ¿sí? Una ropa. De hecho, es una pasta de trapos compuesta por lana, algodón, lino, y se han encontrado fibras vegetales como el cáñamo, por ejemplo. En este proceso de análisis estamos todavía en ello, estamos intentando ver exactamente la composición de los aglutinantes, preparaciones, incluso de la madera, porque hemos desmontado 2 de estos plafones, son plafones desmontables, con unas pestañas que se pueden quitar cada uno de los plafones. Nos hemos llevado 2 de ellos al Manactec, al Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Terrassa, para poder hacer pues, un proceso de una prueba piloto, por decir así, para ver exactamente cómo está compuesto. Sabemos que la madera tenía unas preparaciones, etcétera, etcétera, unas colas, se están analizando, y también los acabados, las capas pictóricas, porque al tener diferentes usos, como nos ha explicado Mercè, pues hay diferentes capas que hay que analizar. Disculpa, Julia, me estoy comiendo tu tiempo. Entonces, vamos a pasar otra imagen. Las alteraciones naturales del propio cartón, ¿verdad? Lo que os he explicado. Fijaros que incluso en la imagen de en medio hay una raíz de una planta que se está metiendo dentro, todo lo que son las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, pero aquí hay también un hecho antropogénico, es decir, alteraciones que vienen por la mano del hombre, ¿sí? Aquí tenemos este recorte, por ejemplo, que si lo veis está hecho expresamente, aposta, con un objeto cortante, y es un acto vandálico, es decir, hay gente que va allí y que se lleva trozos de cartón. Por tanto, otro reto, ¿cómo hacer para intentar que este edificio se pueda conocer, se pueda divulgar? Julia nos hablará de ello, pero además protegerlo, es decir, que la gente entienda la importancia histórica y comunitaria que tiene este edificio en este sitio para que no haga actos como este. Aparte de estos actos vandálicos, también tenemos lo que son las restauraciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo para poder mantener los usos de este edificio, pues con reparaciones, con tejados nuevos, por ejemplo, con amianto. Aquí tenemos otro reto, que es el de retirar todas estas estructuras de techos y cubiertas y algunas restauraciones de plafones hechas con este material que sabemos que es absolutamente tóxico, y por tanto este es otro de los retos. Muy rápidamente, bueno, ya veis, diferentes grados de alteración hasta la desaparición. Es decir, esto empieza con la degradación del cartón, la degradación físico-química, ¿sí? Van cayendo trozos, se va arrugando, se va cayendo, etcétera, etcétera, con lo cual nos queda solamente la estructura de madera. Aquí empiezan ya los agentes de alteración medioambientales a consumir la madera, por decirlo así, y esta madera pues acaba incluso produciendo el posible colapso del edificio, con lo cual hemos tenido que hacer apuntalamientos con diferentes sistemas. Ya lo veis, esa es la cara sur de uno de los edificios de cirugía. Han tenido que apuntalarse para que no colapse el edificio. Bueno, aquí tenemos un poco, bueno, ya lo ha contado Mercè, pero estamos un poco todo el equipo de restauradoras, arquitectas, etcétera. Además, coincide que somos todo mujeres, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que dentro del patrimonio industrial pues hay mucha mujer, incluso directoras de museos, etcétera, etcétera. Nuestro equipo pues está formado todo por chicas, y veis pues bueno, el equipo de restauración de cartón haciendo operaciones de conservación preventiva para evitar que se caigan los cartones. Se están colocando, se han puesto unas mallas para que no entre la fauna, etcétera, etcétera. Bueno, Julia, Sigrid haciendo diferentes trabajos de arqueología, Ana Pastor, allí estoy yo también restaurando unas piezas que han salido en esta última campaña que nos va a explicar Julia. Y en fin, en esta interdisciplinariedad también está el problema bueno, el problema es decir, hay que hablar todos los agentes, ¿no? Aquí tenemos también pues el problema que tenemos siempre, ¿no? El tema económico, el tema de cómo se articula para poder hacer actuaciones, y por tanto pues de vez en cuando hacemos reuniones in situ o reuniones online incluso, para poder un poco pues, que este proyecto tenga un engranaje entre todos que funcione. Te paso la palabra, Julia, porque vamos. Voy a ir muy rápida yo. Desde el primer momento que se empezó con el proyecto, teníamos muy claro que era necesaria una aproximación arqueológica.
Casualmente, tanto Ana Pastor como yo, aparte de arqueólogas, somos conservadoras restauradoras. Entonces, abordamos ciertas acciones, sobre todo de limpieza del hospital, porque cuando apareció lleno de objetos, de suciedad, era prácticamente como un abocador. Estas limpiezas se realizaron con metodología arqueológica, es decir, se documentó todo el proceso, se georreferenció todos los objetos que se encontraron y se documentó todo. Esta manera de trabajar la planteamos como una manera de trabajar complementaria a las compañeras de conservación y restauración. Trabajar de esta manera nos ha permitido identificar espacios, identificar usos. Es un hospital que en origen ahora mismo es muy diferente en cómo se concibe en el origen. Esto es muy importante y siempre abogamos por la participación de la arqueología también en estos procesos, porque esto luego nos ayuda a decidir criterios y a decir sobre todo cuál es el hospital que conservamos. Este hospital ha tenido muchos usos, por lo tanto es muy importante conocer toda su historia para plantear buenas intervenciones de conservación y restauración. Se encontró un montón de materialidad muy interesante. Este último verano hemos encontrado por primera vez materialidad asociada a los usos sanitarios originales, una materialidad que también plantea un reto en su conservación y restauración, por lo tanto también tendremos que buscar financiamiento para poder estudiarla y también conservarla. Estamos también en ello. Las nuevas tecnologías es otro aspecto, otro pilar también del proyecto también que se ha planteado para ayudar a las compañeras a definir buenas estrategias y a conocer también el hospital. Se ha utilizado técnicas fotogramétricas, modelado 3D, está prácticamente todo el hospital documentado prácticamente al detalle, porque además nosotros concebimos el hospital como un ser vivo, entonces cambia, muta, es una cuestión que también nos lleva un poco de cabeza, pero tener esta documentación constante, exacta, nos permite también ver cuál es la evolución del edificio y su degradación. Otro aspecto es que estamos trabajando también con las tecnologías de la RTI, Reflectance Transformation Image, no sé si la conocéis, una técnica también para estudiar las capas pictóricas, porque eso es otro problema que tenemos también, estudiar las capas pictóricas del hospital. Hemos utilizado también cámaras que hemos introducido en los pilares del hospital para ver el estado de conservación y actualmente estamos desarrollando también un proyecto de implementación de un modelo ACBIM, este famoso ACBIM ahora que está tan de moda, ¿no? También con el objetivo de aglutinar todos los datos y todas las informaciones que tenemos de un proyecto que tenemos una cantidad indecente de datos de cada una de nosotras que generamos conocimiento, fotos, planos, de todo. Entonces también estamos por esa línea de desarrollo de este modelo, también para poner en cohesión todos los datos que tenemos, que no son pocos. De manera muy breve, otro pilar imprescindible del proyecto ha sido la participación comunitaria. Estamos hablando de una zona rural, aislada, que en sus inicios del proyecto la gente local no se acordaba literalmente de este edificio. Sigrid Remacha y Ana Pastor han desarrollado una serie de actividades ya desde el 2016, todas encaminadas a trabajar esta arqueología comunitaria, esta participación comunitaria en procesos de conservación y restauración, con talleres de enseñanza de procesos de conservación y restauración. Hemos enseñado también talleres de fotogrametría, de arqueología muraria. Tenéis que pensar que el hospital, por razones de seguridad y conservación, está prácticamente cerrado todo el año y una de las pocas ocasiones que está abierto es en los días en los que nosotras estamos trabajando en el hospital. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ahí trabajando, el hospital está abierto y la gente puede venir, puede compartir sus experiencias y puede ver qué estamos haciendo. Esto es vital, porque este proyecto también implica mucho dinero y a veces la gente tiene que entender el por qué se gasta en el dinero, ¿no? Y la importancia que tiene. Y después de tantos años, ahora la gente está respondiendo de verdad de una manera muy interesante. Importante también que en estas actividades participativas participamos todas las conservadoras restauradoras y todas aportan su granito de arena. Esta participación ciudadana precisamente nos ha aportado una cantidad de información muy interesante sobre los usos diferentes del hospital. Podemos definir qué eran los usos que comentaba Mercè, esas fases de uso gracias a mucho del testimonio colectivo que nos ha pasado esta gente. No tenemos que olvidar que, sobre todo el último uso, hay una cuestión de memoria colectiva muy potente y también de memoria traumática.
nos hemos encontrado con gente que no quiere hablar de lo que implicaba el hospital o en las fases de cuartel de la Guardia Civil. Por lo tanto, también estamos trabajando aquí con una cuestión de memoria colectiva. ¿Y el futuro? Bueno, es muy cortito. El futuro, actualmente el Hospital de Cartró es un BECIL. Está dentro de un plan estratégico para que esté dentro de que sea un BECIN, pero en conjunto con otras casas que también son de la época y son prefabricadas. No me sale la palabra prefabricado, no hay manera. Y otro es de financiación. Tenemos un problema que actualmente estamos buscando la manera porque hasta ahora hemos ido trabajando, pero ahora ya este mes van a poner una cubierta provisional que cubrirá todo para protegerlo, porque aquí nieva y hay unas temperaturas extremas, pero ahora ya sabemos el cómo, sabemos para qué, pero el problema ahora es el dinero. O sea que hasta aquí llega nuestra intervención. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo por tan interesante, original y novedosa intervención. Pero querías... Disculpa, es que un señor nos ha preguntado una cosa. Ah, perdona, Iñaki, no vi nada. No. Una simple información. Existe un precedente, un campanario a escala 1-2 en la iglesia de Donostia, en San Sebastián, por lo tanto, en el interior, hecho por el arquitecto Pichebrot, en cartón, con unas armaduras de acero. Aquí no hay acero, por eso aquí no hay absolutamente... Pero bueno. Es similar, no va bien. No, encantadas. Muy bien, gracias Iñaki, entonces, por la aportación y a todas vosotras, ¿no?, por el magnífico trabajo, ¿no?, que estáis desarrollando. Y pasamos a la siguiente intervención, que es un gusto, ¿no?, el tener, empleando un símil futbolístico, que es que uno tira un córner, remata y encima mete gol. Entonces, en ese sentido, Julián cumple todos los objetivos después de ser un artífice fundamental para la realización de este congreso, en la organización, en el desarrollo, y encima siempre tiene aportaciones interesantísimas, ¿no?, que ofrecernos, en este caso, dentro de esta sala, con un caso que ejemplifica la sostenibilidad en la industria, ¿no?, con el caso, como comentábamos anteriormente, de la prensa esta Komatsu en Toyota, antes decías, de 90 años, ¿no?, casi un siglo, ¿no? Entonces, dejamos la palabra a Julián y, aparte, que como no necesita presentación, que siempre es una cuestión pues importante, pues aquí... Bueno, pues no, ya con esto perdón. Me ha dejado el compañero, muchas gracias. Vale. Voy a abreviar todo lo que pueda, no os preocupéis, el chocolate no va a empezar hasta que subamos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, esto es una investigación en ciernes. ¿En ciernes en qué sentido? En el sentido de que de pronto aparece una noticia, estás viendo, buscando en internet no sé qué cosa o leyendo la prensa del día y aparece en Google una publicidad de esas que no sé cuántos y me aparece como en Brasil, en Sao Paulo, pues hay una prensa y hay una noticia que solamente aparece en periódicos de amantes de los coches, de los vehículos, en fin, de un mundo de coleccionistas, de aficionados, pero hay una historia que efectivamente la conecta perfectamente con nuestro congreso y más que en sí la investigación sobre la pieza en sí, sobre la tecnología de la prensa Komatsu que pasó a propiedad de Toyota, es el proceso y entender cómo cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de patrimonio, hablamos desde Occidente, pero evidentemente las cosas, como dice la gran novela, en otros lugares las cosas se hacen de otras maneras, ¿no? Y en Japón, desde luego, las cosas se hacen de una manera muy diferente, ¿no? Aplicamos el enfoque occidental en relación con la conservación, con el patrimonio, con los usos, etcétera, pero sabemos muy bien cómo cambian las cosas en cada uno de los lugares, ¿no? Los conceptos clave de esta comunicación es la conservación funcional, es decir, es en la medida de lo posible
Bueno, claro, me decís, y aquí tendríamos que volver a tronchar caña y a fabricar azúcar, ¿no? Esa sería realmente, bueno, está claro que no estoy planteando máximum, ¿no? No estoy planteando propuestas imposibles de llevar a cabo, pero hay situaciones en las que sí. Y lo mismo que Robert Venturi, en un momento determinado, con su compañera, profesores de la Escuela de Arquitectura de Nueva York, fueron a Las Vegas y escribieron el famoso libro Learning from Las Vegas, ¿no? Mi gran pregunta en estos últimos años, después de, como todos ustedes o todas ustedes, después de haber visto tanta máquina, tanta fábrica, tanta estación, tantos ferrocarriles, es ¿qué puedo aprender yo de esto, ¿no? Learning for Industrial Heritage. ¿Qué puedo aprender del patrimonio industrial para el hoy, para el presente, mucho más allá de la musealización occidental, que ya sabemos que los occidentales tenemos alma de coleccionistas, ¿no? Y en el fondo lo que somos almacenistas de recuerdos, pero en otros lugares las cosas se hacen de otra manera, como decía antes, respecto de la novela. Luego, por tanto, las ideas es que las máquinas pueden ser memoria, pero si nos permiten seguir contando historias. Aquí vemos a los arquitectos y los ingenieros japoneses en 1962 en São Bernardo do Campos, en el estado de Sao Paulo, cuando están diseñando la primera factoría de Toyota en el continente americano. Aquí estamos viendo distintos momentos. Saben ustedes que Japón, a principios del siglo XX, creó una compañía imperial que se dedicaba a trasladar migrantes japoneses a distintos lugares del mundo, y Brasil fue uno de los preferidos, y se dedicaban a la agricultura, se dedicaban al textil, se dedicaban a distintas actividades que, al mismo tiempo que les permitía esponjar población, también les facilitaba la relación con materias primas, con manufacturas. Era todo un sistema dentro de un, podríamos decir, un sistema colonial entre Japón y otros lugares del mundo. Estamos viendo aquí distintos momentos de la fabricación, de la llegada de los primeros elementos de la arquitectura que va a construir. Actualmente nos encontramos con un desafío importante en relación con patrimonio industrial mueble, tal como se ha ido diciendo aquí desde las 10 de la mañana. Tengo que felicitar las dos comunicaciones anteriores porque por sus buenas prácticas, porque nos abren camino, porque nos dan conocimiento y porque además consolidan elementos que tienen un valor extraordinario. La idea es la conservación activa. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo la prensa Komatsu de 700 toneladas que en un momento determinado adquiere Toyota y cuando abre su fábrica de Brasil en un barco lleva la prensa Komatsu, la lleva a São Bernardo do Campos para la chapa, para fabricar estos famosos vehículos, los bandereiros, que van a recorrer todos los campos de Brasil y que forman parte de la mitología, de la iconografía de estos lugares, ¿no? Ya digo que estoy abreviando algunas imágenes de los años 60, de los años 70, y la idea de la conservación funcional es mantener operativos los bienes industriales. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto que plantearíamos. La máquina no es solo un objeto, sino es un sujeto de memoria que mantiene su integridad técnica mediante mantenimiento, retroinnovación y control de uso. Hablamos en la mesa 1 de sostenibilidad, pero también de resiliencia, y en este sentido las maquinarias no son solamente piezas de museos que se han detenido en el tiempo, sino que podemos aprender de ellas muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo este verano pasado en Sheffield, en uno de los museos industriales, de pronto leo un cartel workshop y bueno, me creía que como aquí en España, que era un seminario en el cual distintas personas sesudas iban a tratar sobre algún tema. No, el workshop de Sheffield era la población de Sheffield que va allí a ese lugar, a ese museo, y hay una sala donde hay
tornos, donde hay todo tipo de herramientas, donde hay sistemas para ebanistería, para pintura, para reparar pequeños electrodomésticos, y la gente de la ciudad va al museo a reparar sus piezas, su mueble, su electrodoméstico, una antigüedad que ha sido heredada, es decir, algo que no tiene prácticamente ningún museo del mundo latino, ¿no? Donde la cosa es conservar, conservar y conservar, y si es posible en una urna, ¿no? Contra la obsolescencia, la durabilidad como resistencia cultural, es decir, ese es otro de los asuntos que nos preocupa muchísimo, ¿no? El gran desecho de piezas, de objetos, la obsolescencia programada, todo aquello que nos dicen, no, esto no merece la pena que lo repare, vale más dinero que comprar uno nuevo, una lavadora, una nevera, incluso ya coches, ¿no? Es decir, el mayor disparate de desperdicio de este mundo del consumismo en el cual nos encontramos. Y precisamente, frente a esa obsolescencia programada o forzada, la resistencia cultural en estos objetos, ¿no? La prensa Komatsu precisamente encarna esa resistencia. Ha funcionado durante 90 años gracias a una cultura de mantenimiento continuo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que en un momento determinado, esta prensa, que está en la fábrica de São Bernardo do Campo, cerca de Brasil, van a construir una factoría nueva. ¿Qué hacen con la prensa? Pues imagínense lo que haríamos aquí con la prensa. Había venido en los años 60 desde Japón a Brasil. ¿Qué sucede ahora cuando ya cambia la fábrica, cuando van a construir una nueva factoría? Pues que la prensa se la han llevado de nuevo a Japón. ¿Pueden ustedes imaginar el coste de trasladar de nuevo en barco la prensa de 700 toneladas a Japón, que forman parte de la memoria de los trabajadores, que forman parte no solamente de la memoria en relación con su puesto de trabajo, etcétera, sino con aquello que sabemos, que definimos como los saberes, ¿no? ¿Y cuál ha sido la idea de Toyota a la hora de trasladar la prensa? Saben ustedes que al Fordismo le va a sustituir en los años 60 el toyotismo. La robotización de los procesos, una mecanización a ultranza. Prácticamente hay una fábrica de Toyota cerca del Fujiyama y allí prácticamente, salvo en algunos lugares de vigilancia y de control, el ser humano prácticamente ya es inexistente en relación con la robotización. Toyota lo que ha pretendido con esto es decir, queremos seguir formando en sistemas analógicos, en sistemas manuales, a nuestros trabajadores de la Toyota, no solamente en sistemas de digitalización, no solamente en sistemas que tengan que ver, por tanto, hay toda una línea en relación con el patrimonio mueble, innovación y adaptación técnica, retrofitting, que lo denominan, en relación con la industria 4.0, que puede dar unos resultados. En Valencia recientemente han abierto un taller fantástico que se dedica a recoger maquinaria de las chatarrerías y a ponerla de nuevo, a refuncionalizarla y a ofertarla de nuevo a empresas. Es decir, estamos perdiendo un capital técnico, no solamente desde el punto de vista de su valor histórico, de su valor tecnológico, de su valor social, etcétera, sino efectivamente desde el punto de vista de su factor, de su materialidad, ¿no? Y esa idea de Japón a Brasil y de nuevo a Japón, una trayectoria resiliente en ese viaje de ida y vuelta, se está no solamente revalorizando lo antiguo, sino alargando el ciclo de vida de un objeto interesante más allá de su valor patrimonial, y de ese modo estamos encontrándonos con una posibilidad de transmisión intergeneracional entre distintos momentos de formación en una fábrica, que saben ustedes en Japón, que es también, sucede aquí algo como en Renfe, ¿no? Que trabajaba tu abuelo, tu padre, el hijo, etcétera, ¿no? Allí en Toyota hay una endogamia en relación con la ocupación generacional y hace que se vayan contando estas historias. Toyota usará la prensa como herramienta de formación y esto posibilita que operarios veteranos transmitan técnica y conocimiento a nuevas generaciones.
La cultura empresarial y ética de producción, es lo que llaman ellos el Toyota Way. La cultura corporativa, la conservación de la prensa es coherente con esa filosofía. Bueno, ahí en las cadenas de montaje robotizadas, en cada una de las 5 cadenas que tiene Toyota en la fábrica principal, hay un maestro, un experto, un tesoro humano, como definiríamos aquí a Miguel Jiménez Yanguas. Hay un Miguel Jiménez Yanguas al final de cada uno de los finales de la cadena y es el que se encarga de dar el último toque de aceptación de ese vehículo que acaba de salir. Conclusiones: patrimonio mueble industrial vivo, una prensa que une países y saberes. La prensa Komatsu no es solo una máquina, es un testimonio de historia. Su conservación es una lección de sostenibilidad y representa un modelo ejemplar. Para mí, ya termino, ¿qué es lo que ha servido? Pues ha servido primero para salir de Occidente, para comprender cómo otras culturas se relacionan con los objetos técnicos y con los ciclos de vida de todos aquellos objetos que nos rodean. Y, en tercer lugar, ¿no?, para tratar de lo que le decimos siempre, esto es fascinante. Aquí tiene que haber gente aprendiendo desde el propio diseño, desde la materialidad. Esto es una escuela formativa que tiene un valor extraordinario, un valor incalculable. Esto no es un museo. Y muchas gracias por vuestra atención. Pues, Miguel, si quieres tú cerrar la mesa, por favor. Para cerrar el tema de alguna de las intervenciones ahí de la tarde, siempre que sea precisa, corta y adecuada va a ser siempre, pero lo único que si hay alguna cuestión y si no, agradecer vuestra asistencia, la participación y Esperanza tiene la palabra. Julián, es para ti la pregunta. Muchas gracias por todas las presentaciones extraordinarias. Realmente, ya seguiremos conversando a todos. Pero, Julián, es que me llama mucho la atención esto de mirar una narrativa circular que retorna, pensando en la sustentabilidad, cuando todos sabemos lo difícil y complejo que es transportar esa cantidad de kilos en un barco, siendo que el origen, es decir, el origen de esta prensa está en el mismo lugar donde la han devuelto. ¿No existen otras prensas para hacer lo mismo en ese lugar y haber dejado quizás 2 espacios de desarrollo o de conexión y no tener que hacer todo este esfuerzo? Y lo otro, ¿qué narrativa crítica hay detrás de tu presentación? En el fondo, ¿dónde está el detalle que podemos entender todo el impacto que tuvo el automóvil y que sigue teniendo hoy en día? Eso es, principalmente. Bueno, son preguntas que voy a intentar responder, no ahora, sino en los próximos 6 meses. ¿De acuerdo? Simplemente decir que me parece fascinante el viaje de ida y vuelta. Las tecnologías son siempre viajeras, las tecnologías son viajeras, las tecnologías no son de un sitio concreto y bueno, os puedo poner ejemplos aquí, vamos, para aburriros, ¿no? Y las personas que hay aquí para aburrirnos, ¿no? Como han ido viajes de ida y vuelta, empezando por el azúcar, ¿no? ¿Qué sería el azúcar aquí en Andalucía, por ejemplo, si en América no hubieran desarrollado unos procesos que además los franceses y los ingleses son los que habían modificado los sistemas de cilindros verticales con los cilindros, en fin, bueno, el mundo de la tecnología es un mundo de ida y vuelta, no es un mundo de sitio. Aquí el objeto principal, desde ese punto de vista, es la perspectiva de cómo una empresa es capaz de entender que un objeto puede seguir permitiendo el aprendizaje para nuevas generaciones. La perspectiva crítica en relación con los impactos del automóvil. Claro, impacto del automóvil, pero no solamente impacto del automóvil. Fabricar un automóvil significa extraer minerales, pagar mal a la gente, construir carreteras que llevan asfalto, en fin, bueno.
6 meses, si me das 6 meses, construyo ya todo ese discurso. Concedido. Concedido, muy bien. Muchas gracias.